Vamos a cantar todos juntos, hermanos, que nuestro Dios es quien guía nuestros caminos. Vamos a cantar. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tomaré tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos porque mis pasos no quiero fallarte. Señor Jesús, yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, sí. Todo tu amor me cubrirás mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Toda la vida dice más mi vida. Sí, Señor. Así es, hermanos. Grande es nuestro Señor, su misericordia. Nos dice en Salmos 51:17, de corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Vamos a cantar todos juntos y agradecer a nuestro Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana.
mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desdichar. Un padre que tierno me ama al hogar. Recibe al débil y pecador. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que grandes riquezas sangre fue pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Queridos hermanos, nos dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cantemos todos juntos. Que para siempre, Dios, misericordia es. Que para siempre, Dios, misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Que para siempre, Dios, misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está.
para siempre, Dios, tu misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe, que para siempre, Dios, tu misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios, tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe, más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios, misericordia es, que para siempre, Dios, tu misericordia es. Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Hoy día vamos a tratar, dice, llamados a reconstruir con el compromiso de no volver a repetir los mismos errores. Está en Nehemías capítulo 10, versículos del 30 al 39. Dice la palabra del Señor, y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesorero, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo es que ellos, ¿no?, deciden
hacer estos ajustes en su vida. Porque aquí, si usted lee el versículo 30, dice, y que no daríamos, o sea, no continuarían, ¿no?, dando sus hijas, ¿no?, a los gentiles, ni tampoco aceptando, ¿no?, las hijas de los gentiles para sus hijos. O sea, está hablando de los matrimonios mixtos, ¿no? También están hablando de no hacer ninguna actividad en el día de reposo. Y otra cosa, en el versículo 32 dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año, ¿no?, para la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué los motivó, ¿no?, a tomar esta decisión, a hacer estas correcciones? ¿Cómo es que ellos llegan a entender qué es lo que tienen que corregir? ¿Qué es lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque, hermanos, nosotros sabemos que Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, encontró los muros caídos, ¿no? Como cuando él recibió la noticia en el primer capítulo acerca de cómo estaban, ¿no?, y la ciudad, los que sus informantes le dijeron, los muros de la ciudad están destruidos, las personas están en gran mal, o sea, pasando calamidad, y somos la burla o el oprobio, ¿no?, de nuestros vecinos. Entonces, hermanos, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró algo más que muros caídos, sino también vidas destruidas. Por eso convocó al pueblo para que escucharan a Esdras leer la ley de Dios. El pueblo se arrepintió y prometió cambiar de vida y obedecer la palabra de Dios. No importa dónde vivamos, el deslizarse es un peligro que sigue presente en la actualidad. Debemos analizar constantemente nuestro comportamiento con las normas de Dios en la Biblia para no caer en estilos de vida que vayan en contra del Señor, estilos de vida pecaminosos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y es que nosotros, la única manera de cuidar nuestro testimonio es, como dice Santiago, cada vez mirándonos al espejo divino. Y entonces ahí tomaremos la decisión, ¿no?, o bien de continuar así, o de hacer las correcciones del caso. Pero como dije al comienzo, ¿qué es lo que motivó que estos judíos lleguen a hacer esos cambios en su vida? Recordemos que la mayoría de los que estaban en Jerusalén, ¿no?, unos eran sobrevivientes de la invasión de Nabucodonosor, después otros eran los que habían venido en el primer grupo con Zorobabel, también había gente que había retornado de Babilonia en el segundo grupo con Esdras, y ahora era, ¿no?, Nehemías con el tercer grupo que llegó a Jerusalén. Entonces, hermanos, ellos habían sido criados en otra cultura, ¿no?, con otro idioma. Por eso usted cuando lea usted el capítulo 8 va a encontrar que en plena lectura de la ley de Dios que hacía Esdras, había levitas, ¿no?, que, dice, le ponían el sentido a lo que leían, les explicaban, les enseñaban. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido en otra cultura, otro idioma. Y lo que se leía en ese entonces era en el idioma arameo. Hermanos, si usted lee la última parte del versículo 73 del capítulo 7, vamos a ubicarnos. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. O sea,
se habían distribuido, cada uno se había ido para su casa. Pero ¿qué hace Nehemías al ver la condición espiritual del pueblo? Si bien es cierto que ahora había seguridad porque se había reconstruido el muro, era posible realizar actividades comerciales también por ello, pero Nehemías también ve que la vida espiritual de los judíos, ¿no? No estaba bien. Entonces, él convoca al pueblo. Y leamos los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Nehemías. O sea, ¿cómo es que el ser humano va a llegar a entender la voluntad de Dios y va a hacer las correcciones de su vida? Es cuando se pone frente a la palabra de Dios. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ¿no? Esa es la última parte del versículo 73 del capítulo 7 de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, todo el pueblo como un solo hombre, unidos, piden que el sacerdote Esdras, ¿no?, les lea. Dice la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo interesante, hermanos, acá que encontramos que la lectura dice que se dio desde el alba hasta el mediodía, o sea, 6 horas. ¿No? Y también dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La asamblea o la reunión se llevó a cabo después de 5 días que se terminó la muralla, ¿no? El libro de la ley probablemente muchos comentaristas coinciden que pudo haber sido el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la ley, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Probablemente dice que eso fue lo que se leyó. Hermanos, la lectura de la ley duró 6 horas, ¿no? Y algo que dice que el pueblo, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Eso significa respeto por la ley de Dios. Y la verdad que me hacía recordar ese momento que leía esto, ¿no? La actitud de los hermanos de Coyí que decían, ¿no? Hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Si queremos que haya cambios en nuestras vidas, si queremos que Dios nos hable, queremos entender a Dios, primeramente tenemos que separar un tiempo como ellos y estar atentos. Porque Dios hoy día, en este tiempo, nos habla cuando leemos la Biblia. No hay sueños, no hay otra manera, sino cuando leemos la Biblia. Hermanos, tenemos que escuchar cuidadosamente, ¿no? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cada vez que escuchemos algo tenemos que decir, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Hermanos, Dios nos ha provisto de todos los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir una vida que honre y glorifique su nombre mientras que estamos vivos. Interesante lo que compartía la vez pasada. Ustedes saben lo que está sucediendo en Cuba porque todos los medios de comunicación lo están difundiendo.
Y hay un pastor que ha escrito una carta dirigida a todo el pueblo de Dios que está en todo el mundo. ¿Y qué es lo que me impactó del pedido de este hombre? Ellos piden que todas las iglesias, ¿no?, oren para que ellos, dentro de esta situación que están pasando, que no solamente hay restricciones en las libertades personales, sino también no hay alimentos, no hay atención médica, la condición económica es muy difícil, ¿no? Es más, los cristianos están sufriendo persecución, pero ellos, este pastor pedía que se oren por el pueblo cristiano de Cuba, para que a pesar de en estas circunstancias, ellos sigan, ¿no?, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo también, en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo? Prestar atención es muy importante, mostrar respeto a Dios también es importante. Hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, y la palabra útil es una palabra que significa que sí puede lograr, ¿no?, puede lograr enseñarnos, puede lograr corregirnos e instruirnos en justicia. Pero va a depender de cómo nosotros, ¿no?, nos acerquemos a ella. Los judíos, dice, estuvieron atentos, ¿no es cierto?, todo el tiempo, las 6 horas que duró la exposición de la palabra, de la ley, por parte del profeta, del sacerdote Esdras. Pero no solamente quedó ahí, sino que hubo una reacción de parte del pueblo ante la lectura de la ley. En los versículos 5 y 6 del capítulo 8 de Nehemías leemos así, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, repite otra vez, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Hermanos, todo el pueblo estuvo atento, también significa todo el pueblo se puso de pie, por respeto a la lectura de la palabra de Dios. O sea, como si estuvieran en la presencia del mismo Dios, el pueblo estuvo de pie todas las horas, o sea, las 6 horas que duró la exposición de la palabra de Dios, en señal de respeto. Pero cuando Esdras bendice al Señor, el pueblo dice amén, o sea, así sea, así sea. Y no solamente eso, sino que alzaron sus manos, y los judíos, cuando alzaban sus manos, era una señal de súplica, de ruego al Señor. Y no solamente eso, sino que dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, o sea, se postraron en tierra. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Habían entendido la distancia que había entre el hombre y Dios. Y es importante que nosotros también entendamos la distancia que hay entre el Señor y nosotros. Y algo que a mí siempre me ayuda para eso es el comportamiento, las palabras que Juan el Bautista
le dijo a los enviados de los fariseos cuando fueron a preguntarle, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú eres fulano de tal? Y él dijo, no. ¿Tú eres el otro? Tampoco. Yo soy, dijo uno, de aquel que no soy digno, ¿no? De desatar las correas de su calzado de aquel que va a venir. O sea, refiriéndose al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando uno entiende, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces lo único que va a tener son actitudes, así como ellos, de adoración, de postrarse ante el Señor. Porque Dios acá, ¿qué dijo Esdras? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, o sea, así sea, así sea. Alzaron sus manos en señal de súplica, pidiendo el favor de Dios. Se humillaron y adoraron, postrados en tierra. Pero también, hermanos, causó algo más la exposición de la palabra de Dios. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, lo único que nos puede confrontar, al igual que estos judíos, es escuchar, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué lloraron? Porque se dieron cuenta que ellos estaban lejos, muy lejos de obedecer a Dios. Pero sin embargo, Nehemías y Esdras y los levitas trataban de consolarlos, diciéndoles, porque era día santo, sí. ¿Y por qué ellos trataban de consolarlos a pesar de que habían sido quebrantados por la exposición de la ley de Dios? Porque, hermanos, con la excepción del día de la expiación, todos los días santos deberían ser celebrados con gozo y en alegría, pues se recordaba las obras de Jehová a favor de su pueblo. Lloraban. Lloraron porque se sintieron confrontados por la lectura de la ley de Dios. Hermanos, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos sentimos? Porque, hermanos, yo cuando leo Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Particularmente cuando leo la palabra de Dios, pido perdón al Señor, porque siempre me habla. Siempre me dice, Walter, tienes que despojarte de ciertas cosas, tienes que hacer morir estas cosas y tienes que añadir esto a tu vida. Hermanos, es cierto lo que dice Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de nuestras vidas, en nosotros. Pero, hermanos, la exposición de la palabra va a generar en nosotros ciertas actitudes, como ellos fueron confrontados, lloraron. Pero no solamente basta eso. El pueblo hizo algo más. Y en el versículo 9, el versículo 1 del capítulo 9 dice la palabra, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué dice el pueblo? Se arrepiente.
sea, no solamente habían sido confrontados, llorar, ¿no? Sino que el pueblo se arrepiente. ¿Por qué les digo esto? Porque las ropas ásperas y la tierra sobre la cabeza eran señales de arrepentimiento en aquel tiempo. Era la expresión, ¿no? La expresión de lo que ellos sentían en su interior. El duelo y el dolor del corazón por sus pecados lo expresaron mediante el ayuno, el silicio y el polvo que se echaban sobre ellos. Se arrepintieron. Pero ¿saben qué, hermano? No solamente basta mostrar esa señal, porque ese tiempo era visible, ¿no? Sino que también dice en el versículo, los versículos 2 y 3, confesaron sus pecados. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro, la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hermanos, no basta con decir me arrepiento, sino que hay que confesar los pecados, porque si no, no podemos adorar a Dios. Dios no nos va a escuchar. El pecado interrumpe la comunión con el Señor. Hermano, dice acá, pero interesante porque miren cómo había estado trabajando la palabra de Dios en ellos. Se apartaron, dicen. O sea, los que habían llegado antes, ¿no? Los que habían llegado antes y los que habían quedado en la cautividad ya habían entablado relaciones, ¿no? Con las personas que vivían en Jerusalén y también los que vivían en mediaciones de Jerusalén. Decidieron apartarse, no físicamente, sino con la decisión, ¿no? De vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Confesaron, entonces quiere decir que expresaron voluntariamente, ¿no? Lo que ellos entendieron que los separaba de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, ¿no? O sea, se interrumpe la comunión, la comunicación. Y hermanos, nosotros también, ¿no? Podemos hacerlo porque Dios ha provisto. En primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la única manera para que se pueda restablecer nuestra comunión con Dios. Hermanos, pero no solamente eso, sino que el pueblo hace pacto de guardar la ley. Y en el versículo 38 del capítulo 9, ¿no? Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si usted lee el capítulo 9 del versículo 6 hasta el 37, o sea, o recuerdan todo lo que el Señor hizo a favor de su pueblo. Mencionan a Abraham, ¿no? Mencionan el rescate de Egipto, del pueblo judío. Menciona el cuidado que el Señor tuvo durante todo el trayecto en el desierto. Menciona que los había hecho ingresar a la tierra prometida. Mencionan también el tiempo de los jueces cuando ellos se apartaban de Dios, se arrepentían y clamaban al Señor y Él los socorría. Entonces, después de leer todo eso, de escuchar todo eso, todo lo que el Señor había hecho a favor de ellos también, dijeron, a causa pues de todo lo que nos hemos escuchado, de todo lo que el Señor ha hecho a favor de su pueblo, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y hermanos, a continuación de esta decisión, en el capítulo 10, ¿no?
Dice, los que firmaron fueron Nehemías a la cabeza, guiándolos a todos. Él fue el primero en firmar, ¿no? Y después, y todo el pueblo. Usted va a ver que todos hacen esta promesa. Pero si bien es cierto que la ley de Dios nos hace ver cómo estamos, nos conmueve, nos lleva a entender, ¿no es cierto?, a arrepentirnos, a confesar los pecados, a prometer, ¿no? A prometer fidelidad al Señor. Pero ahora, hermanos, llega el momento en que el pueblo decide corregir. O sea, no solamente conmovernos, llorar, ¿no? Arrepentirnos, confesar, prometer, sino que también hay que ir a la parte práctica, hacer las correcciones con aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, fíjese lo que hace el pueblo. Cuando uno, ¿no?, decide hacer las correcciones, lógico que va a afectar, ¿no es cierto?, varios aspectos de nuestra vida. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Dice así, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Se comprometieron a no casarse con pueblos, con personas de otros pueblos. ¿Por qué, hermano? Este problema ya había sido tratado 13 años antes por Esdras. Porque si usted ha leído Esdras, va a encontrar que Esdras hizo separar a las personas que se habían casado con personas de otro pueblo, con gentiles. Los hizo separar. Pero Nehemías vuelve, ¿no?, a tratar este tema porque persistía. O sea, después de 13 años continuaba, había muchos que continuaban haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y por qué ellos deciden? Porque en Deuteronomio y en Éxodo, ¿no?, Dios había prohibido, ¿no?, el matrimonio con gente de otros pueblos para evitar que Israel se contaminara con la adoración de otros dioses. Porque, hermano, el matrimonio con extranjeros llevó al pueblo de Dios a la idolatría, o sea, lo desvió del camino del Señor. Y el Señor por eso le da esta advertencia: no se casen con personas de otro pueblo. Lo mismo que ahora, ¿no es cierto? Un creyente no se puede casar con un no creyente, ¿no? Porque saben que las cosas no van a marchar bien. Hermano, fíjese que el Nuevo Testamento nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, y muchas veces, hermanos, también esto deberíamos aplicarlo para los negocios o para el trato que hacemos con otras personas, ¿no? Los tratos que se hacen con otras personas. Es cierto lo que dice la Biblia, ¿no? La pregunta que hace, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No van juntos, son paralelos, son lo opuesto. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermanos, también ellos deciden, hermanos, dice versículo 31, capítulo 10. Asimismo, que si los pueblos de la tierra y se trajesen vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Saben qué, hermanos? Dios había dispuesto, ¿no? Había santificado el día de reposo, el día sábado.
para ellos. Y ellos entienden que no estaban practicando esto. Es por eso que deciden, ¿no es cierto?, no hacer ningún tipo de tratos comerciales, ¿no? Dice que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ello ese día ni en otro día santificado, en otro día apartado por el Señor para él, ¿no es cierto? Hermanos, la ley prohibía a los israelitas trabajar el séptimo día, ¿no? Lo cual incluía el trabajo agrícola, el cocinar, el encender fuego en las casas y recoger leña. O sea, quería que sea un día exclusivo donde el pueblo se reúna, ¿no es cierto?, para estar con él. Hermanos, el día de reposo. Y yo sé que hay organizaciones religiosas en estos tiempos que lo siguen practicando, ¿no es cierto? Pero eso fue para los judíos, según la Biblia. Hermanos, nuestro reposo es el Señor Jesucristo. En Mateos 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Él es nuestro reposo ahora. Pero también, ¿no? También, ustedes saben que así como ellos tuvieron un día santificado, tenían varios días, y que ellos decidieron respetarlo, ¿no?, para estar con el Señor también, o sea, la iglesia se reúne, los días, tiene su día que se reúne. Y la pregunta es si nosotros estamos respetando ese día, o es que tenemos hoy día que decidir que vamos a comenzar a respetar ese día, ¿no? O sea, no es negociable. Día del Señor, y no hay otra cosa, ¿no es cierto?, que el Señor ha preparado el tiempo y los espacios para estar con Él. Para que ese día su pueblo se reúna, eleve sus oraciones, alabe por todo lo que Él es, ¿no? Pero juntos como iglesia. Hermanos, en Marcos 2:27-28 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, es por eso que el Señor con toda convicción dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso implica confianza en Él, ¿no? Pero hermanos, también dice que iban a hacer descansar la tierra, ¿no? Y perdonar toda deuda. Sí, estaba establecido. O sea, ellos estaban corrigiendo también porque Dios había dispuesto que cada 7 años la tierra descanse. Y en los lugares donde se practica esto, cuando dan descanso a la tierra, es que dicen que después produce mejores cosechas. O sea, Dios en su sabiduría, ¿no?, había dispuesto cada cierto tiempo ellos tenían que dejar de trabajar en la tierra, y también había dispuesto que cada 7 años ellos perdonen las deudas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que ellos se habían puesto bajo su servicio por deudas, tenían que darles libertad. Hermanos, pero también interesante lo que dice el versículo 32 y 33, en adelante hasta el 39. Nos impusimos, dice, además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para el servicio de la casa de nuestro Dios. O sea, nos impusimos, dice, ¿no? Fíjese, nos impusimos, o sea, nosotros decidimos contribuir, ¿no?,
contribuir para el templo. Y gloria a Dios por ello. Porque también si contextualizamos, ¿no?, lo que está diciendo acá con lo que sucede en la actualidad, hermanos, el templo requiere mantenimiento, requiere de personas que le hagan el mantenimiento. Se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar los arbitrios, se tiene que pagar los autovalúos. Entonces, hermanos, ¿no? Y se tiene que atender las misiones, llevar a cabo la voluntad de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que una iglesia es madura, no por la cantidad de asistentes que tiene, ¿no? No por la cantidad de repente de locales que tiene, sino por la cantidad de misioneros que sostiene. Esa es una iglesia madura. Esa es una iglesia que está enfocada en hacer la obra de Dios. Y también por el conocimiento de Dios, o sea, de la palabra que tiene cada miembro, cada uno de sus congregantes. Hermanos, nos impusimos, dijeron ellos. Y también, hermanos, nosotros, yo doy gracias a Dios, ¿no?, por los hermanos que están involucrados, que también contribuyen para la obra del Señor. No es, hermano, para el hombre. Muchos se enfocan a veces, muchos dudan, ¿no?, de contribuir para la obra de Dios porque piensan de otra manera. Pero si nosotros damos algo, hermano, es para la obra de Dios, es para el Señor, es del Señor, ¿no?, lo que damos, no es nuestro. Hermanos, lo que sucedió en ese tiempo en Jerusalén se llama avivamiento. Y si nosotros queremos que haya un avivamiento constante en nosotros mismos y en la congregación, tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado ante Dios, ¿no?, y ajustar, o sea, hacer las correcciones que nos muestra la palabra, ¿no? O sea, hacer los ajustes necesarios, o sea, que vayan de acuerdo con la palabra de Dios, hermano.